Amén. Dios te bendiga, iglesia. Puede tomar asiento. ¿Cuántos están contentos en este día de saber que la gracia, el amor y la misericordia del Señor una vez más se ha extendido sobre nuestras vidas? ¿Usted está contento por eso? Sin su gracia no estuviera sobre nosotros, tiempo ha que hubiésemos sido consumidos, dice la palabra del Señor. Pero gloria a Dios que cada día despertamos, y si despertamos es porque Dios todavía lo permite y todavía quiere que sigamos estando en esta tierra, eso sí, con una finalidad, con un propósito firme de parte de Él, para que usted y yo seamos personas que produzcamos fruto bueno, fruto abundante, fruto a 100 por 1, para gloria suya. Amén. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos están extrañando a nuestros pastores? ¿Sí? Ya casi vienen. Vendrán por tandas, ya verá que van a venir por tandas, pero ya casi están aquí. Los extrañamos, les enviamos un saludo que nos están escuchando por internet. Y bueno, bienvenidos a todos, aquellos que vienen por primera vez. Le voy a pedir que ahí en su lugar pueda abrir su Biblia en la tercera carta de Juan, versículo 2. Y si todavía no ha puesto su teléfono móvil en silencio o apagado, este es el momento adecuado para poder hacerlo, y así nada nos interrumpe el tiempo de la predicación. ¿Tiene ya Juan, tercera de Juan, versículo 2? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuánto? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a leerlo una vez más juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué le parece si usted, con ese amor del Señor que tiene, mira al que tiene a su lado y le dice esta misma palabra? Dígale: amado, yo deseo que tú seas prosperado con todo su corazón, con toda la buena intención de su vida, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jesús, un cirujano de almas. El Señor es especialista en cambiar y transformar las vidas. Lo sabemos no solamente porque en su palabra lo podemos ver y lo seguiremos viendo a lo largo de los tiempos, sino también porque su vida ha sido cambiada, su vida ha sido transformada por el amor de Dios y por el poder de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por aquí, Pilar, gracias por las botellas. ¿Sí? Le he pedido a Pilar que me traiga por aquí 3 botellas porque hoy quiero ilustrar esta predicación con estas 3 botellas de agua. Y para eso voy a pedir la ayuda de 3 personas. ¿Sí? 3 voluntarios que puedan ayudarme unos minutos a poder ilustrar. John, ¿qué tal te parece? Gracias por ser voluntario. Sí, si tú me puedes ayudar. Sí, toma una botella un momento en tu mano. ¿Quién más? ¿Hermana, usted? Sí. Ok, usted. ¿Y Jonathan? Sí, mira, la hermana Fresia también. Han ganado las mujeres hoy, ¿eh? No digo nada. Un aplauso al Señor. Ok. Para aquellos que nos escuchan por internet, son botellas de medio litro de agua. ¿Cuánto pesa esta botella? John, ¿cuánto crees que pesa esta botella? 500 gramos, hermana. 300 gramos. No, peso, no contenido. ¿Sí? ¿Y usted, hermana, qué piensa? 500 gramos, ¿sí? Medio litro de agua. ¿Cuánto pesa esa botella? Marco, ¿tú cuánto crees que pesa esa botella? 500 gramos. ¿Hermano? 550. Oh, oiga, muy importante ese detalle, ¿eh? Lo tiene todo en cuenta. Ok. Bien, John, te voy a pedir, tú que eres aquí un hombre valiente, esforzado, fuerte, ¿puedes sostener la botella? ¿Crees que podrías sostenerla? ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómodo? ¿Alguna incomodidad? ¿Te pesa mucho? ¿No? Ok, manténla así, por favor. ¿Sí? Ustedes pueden sentarse, hermana. Muchas gracias. Sí, porque ya que John está aquí. Lo importante no es cuánto pesa la botella. Lo importante es cuánto tiempo puedes sostenerla en esta manera. ¿Cuánto crees que puedes sostenerla?
¿Cuánto cree usted que puede sostenerla? No pesa nada, oiga, medio litro de agua, 500 gramos, 550, es un peso fácil de llevar. 1 hora, dice Diana. Media hora, Magda. Media hora. Gary, ¿cuánto crees que puede sostenerla? 25, dice la hermana. 20 minutos. 2 minutos. Lo importante no es cuánto pesa, sino cuánto tiempo puede sostenerla. Es algo sin apenas importancia, 500 gramos. No lo bajes, vale todavía. Mire, en la vida el ser humano experimenta situaciones y a lo largo de su vida empieza a cargarse de determinadas cosas que en un principio pueden parecer simples, sin importancia, pueden parecer cosas ínfimas que no tienen uno por qué preocuparse por ella. El problema está en que cuanto más tiempo pasa con eso que usted y yo podemos considerar pequeño, entonces empezaremos a notar el peso que un día despreciamos, el peso de algo que un día no consideramos. Bien, John, ¿estamos bien? ¿Sí? Cuando tú creas que no puedes más, te puedes sentar, ¿vale? No te preocupes. Ahí, hasta que tú puedas, no te preocupes. Dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y es que esta es una de las intenciones de Dios, que nuestra vida sea plena, que nuestra vida tenga un propósito, tenga un sentido. Juan, aquel discípulo amado del Señor, en sus 3 cartas habla cosas muy interesantes, muy importantes, pero esta epístola es una epístola personal, es una epístola dirigida a una persona en concreto y le desea esto, que su vida prospere, pero le pone un equilibrio, le pone un condicionante, pone en la balanza que prospere de la misma manera en que su alma prospera, en que su vida pueda prosperar. Entonces Jesús es un cirujano perfecto, el médico, Él es Jehová Rafa, el Dios sanador, el Dios que nos sana, el Dios que puede intervenir en nuestra vida cuando Él quiere, si lo dejamos, si se lo permitimos. Dios puede llegar a lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra alma y hacer una obra perfecta. ¿Ya? ¿Sí? Ok, no han pasado 4 minutos, un aplauso a Dios. Por John, gracias John. Te la puedes tomar, ¿vale? Ok, 4 minutos, más o menos. ¿Quién ganó? Nadie dijo 4 minutos. Todos apostaron más por ti, ¿eh? Todos apostaron más por ti. Pero bueno, no importa. Se ha entendido, ¿verdad? Tengámoslo en cuenta para luego al final del mensaje. ¿Sabe que el diccionario define cirugía como la especialidad médica que tiene por objeto curar operando la parte afectada del cuerpo? Tiene como objeto curar operando la parte afectada del cuerpo. Yo no sé si aquí hay alguno que alguna vez le hayan hecho alguna cirugía, que haya sido intervenido. Sí, hay unos cuantos. A mí mismo me hicieron una artroscopia en la rodilla. Hay cirugías mayores, cirugías menores, pero ambas son importantes porque tienen por objeto curar la parte afectada del cuerpo. Eso solamente, afectada del cuerpo, la parte afectada del cuerpo. Entonces vemos una intención en el Señor en este pasaje de la 3ª carta de Juan, de que nuestra vida sea una vida que tenga, por decirlo de alguna manera, éxito, pero en función de cómo usted y yo estemos cuidando nuestra alma, cómo estemos cuidando la esencia de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Usted sabe que en el Edén el hombre fue creado con toda plenitud. El hombre vivía en una completa paz, en una completa armonía, no le faltaba nada. Tenía paz, tenía seguridad, tenía confort, tenía sustento, tenía abrigo, no tenía miedo. El temor no existía en el huerto del Edén porque Dios se encargó de crearlo todo perfecto. Es más, tenía la gran bendición de que el Señor se paseara cada tarde por el huerto del Edén. Tenía esa cercanía total. Y quédese con esta palabra. Tenía esta cercanía total con el Señor. El hombre creado en el huerto del Edén fue provisto de todo lo necesario para que su vida fructificara y para que su vida estuviera bien. Pero ¿qué pasó?
El pecado irrumpió en la historia, el pecado irrumpió en la vida de Adán y Eva. Eva fue engañada, Adán cedió al engaño, el pecado entró en la humanidad y entonces aquella identidad, aquella imagen de Dios depositada por el Creador fue distorsionada, fue rota, se dañó, se corrompió y entonces las cosas cambiaron. Cambió de repente el panorama, cambió el cuadro, aquello que era perfecto, en un instante dejó de ser perfecto. Aquello que era absoluto, que vivían en completa paz, en completa armonía, en un minuto, en un instante, dejó de serlo. ¿Por qué? Porque el pecado irrumpió en la historia del hombre y la mujer y entonces lo perfecto de Dios fue dañado. El pecado es una carga que no se puede llevar solos, hermanos. No podemos llevarla solas. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para poder ser librados del peso de lo que supone el pecado en la vida del hombre y de la mujer en esta tierra. Ahora, en el Antiguo Testamento podemos ver algunas personas, algunos ejemplos de la obra de Dios en determinados personajes, personas que usted conoce, porque es un buen lector de la Biblia. La vida de Abraham, un hombre que siendo pagano, Dios lo llamó de un lugar a otro, le dio una promesa y de él dijo: serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por esa promesa que Dios le hizo a Abraham, usted y yo hemos sido alcanzados por el Evangelio. Dios intervino en la vida de Abraham, intervino en la vida de Moisés, un niño puesto en peligro, arrojado al río Nilo, pero a quien Dios utilizaría luego para libertar al pueblo de Israel después de un proceso, eso sí, de 40 años, pero intervino y obró en la vida de este hombre. Podríamos decir que intervino en la vida de José para sustentar a toda una nación, un joven despreciado, no querido, olvidado, pero sin embargo luego leemos en Génesis cómo dice que para preservación de vida Dios lo había llevado hasta Egipto. Dios obró en la vida de él, en la vida de David, aquel hermano menor. ¿Cuántos son hermanos menores? Mira, Jonathan, hermano menor, David por allí. Aquel hermano menor, el octavo hijo de Isaí, despreciado también, pero sin embargo Dios lo levantó como rey de Israel y durante 40 años la nación de Israel tuvo paz, porque Dios intervino en la vida de este hombre y todo fue afectado por el operar de Dios en la vida de David. Podríamos seguir hablando de Rahab, aquella ramera a quien Dios le permitió formar parte de la genealogía de Jesucristo. O sea, es que es increíble la forma en que Dios tiene para obrar en la vida de una persona. Gedeón, aquel hombre miedoso, temeroso, que Dios utilizaría para convertirlo en juez de Israel y para darle una victoria asombrosa a su pueblo ante un ejército extenso, con tan solamente 300 personas. Asombroso, ¿verdad? Y por último, Jefté, tal vez este no lo conozca tanto. Jefté, hijo de una prostituta, despreciado por sus hermanos, pero a quien Dios levantó como juez de Israel, también para darle una victoria. A lo largo de la historia, Dios ha intervenido en la vida de personas y lo sigue haciendo, porque es el deseo de Dios que la vida del ser humano vuelva a recuperar la plenitud con la cual Él lo creó en el huerto del Edén. Si bien Jesús no interviene directamente en el Antiguo Testamento, sabemos que Dios es un Dios trino, es un Dios que obra con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para llevar a cabo su propósito, para llevar a cabo todo lo que Él se ha propuesto hacer con nuestras vidas. Dios obró en la vida de todas estas personas, todas del Antiguo Testamento, las que he citado, pero luego en el Nuevo Testamento podemos ver un acercamiento directo de Dios en la persona de Cristo hacia toda la humanidad. Y esto es un hecho trascendente. Las eras, el tiempo, se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Y es un hecho trascendente, porque algo glorioso ocurrió y fue que el Hijo de Dios, o Dios, se acercó en la persona de su Hijo y marcó la historia de la humanidad. Y aunque, y esto mejor lo digo, y la historia de la humanidad sigue siendo contada,
desde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y usted también puede contar mi vida antes de Cristo y después de Cristo y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿En cuánto Dios ha obrado? Dios ha obrado en su vida. Gloria a Dios que el Señor ha podido obrar en su vida. En Cristo el reino de los cielos se acercó nuevamente al hombre, buscando instaurarse de nuevo en la totalidad del ser humano. Y solamente tenía un condicionante. Recuerde, Dios en Jesucristo acercó el reino de los cielos nuevamente al ser humano, buscando instaurarse en la totalidad de nuestro ser. No tan solamente en una parte, sino en la totalidad de nuestro ser. Diga conmigo, en la totalidad de mi ser. En la totalidad de mi ser. Pero solamente puso un condicionante para que esto pudiera ocurrir. Y ese condicionante es el arrepentimiento. Tanto es así que no solamente Juan el Bautista en sus discursos lo proclamaba y lo decía, sino que Jesús mismo, como lo vemos en Mateo 4, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de que el reino de los cielos, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso cuando usted y yo hemos hecho la oración de fe y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, decimos: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Porque es el condicionante que el Señor puso para que el reino de los cielos pudiera irrumpir en nuestra vida. Pero cuidado, no se queda tan solamente en acercarme, en que el reino se haya acercado, sino que Dios quiere instaurar su reino de nuevo en la totalidad de nuestro ser. Y su reino contiene principios, pero también contiene promesas. Y de la misma manera contiene leyes que usted y yo debemos abrazar para que el reino de los cielos verdaderamente esté instaurado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces la humanidad se deterioró, la humanidad se desvirtuó en el huerto del Edén, entró aquella terrible enfermedad del pecado al ser humano. Y el ser humano, ¿qué hizo Adán? Se escondió. No quiso que Dios lo viera, ¿verdad? Ahora, si usted está enfermo, le duele algo, siente que está grave, que necesita ayuda médica, ¿qué hace? Vamos al médico, ¿verdad? O alguien se queda en casa diciendo: bueno, me voy a quedar aquí a ver si no me muero hoy y si llego hasta mañana. Humanamente decidimos acudir al médico, ¿verdad? Porque hay una dolencia, hay algo que nos está afectando, hay algo que nos está haciendo daño y que necesitamos un diagnóstico para saber, primero, contra qué orar, y segundo, para que nos puedan recetar alguna medicina, algún medicamento con el cual pueda haber un alivio en nuestra vida. Si usted sufre una fractura en algún miembro de su cuerpo, necesitamos que ir a que nos hagan una radiografía. ¿Para qué? Para saber exactamente qué es lo que nos ha ocurrido. El paciente debe buscar al médico para que su dolencia no solamente sea diagnosticada, sino que sea curada, ¿verdad? Ahora Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren tener salud? ¿Cuántos quieren llegar a los últimos días de su vida con salud, con fuerza, caminando, con memoria, con los dientes si es posible, pero llegar a los últimos días de nuestras vidas con una entereza, ¿verdad? Yo admiro a la gente de Oriente, 100 años, 110 años, 105 años, y todavía caminan, todavía hablan, están, oiga, hacen arep. Yo quiero llegar por lo menos a los 100 años, pero llegar bien, ¿sí? Qué bueno poder llegar a nuestra edad adulta ya y llegar de una manera correcta. Pero Dios dice: yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Salud, pero así como prospera tu alma. Yo quiero preguntarle: ¿por qué el énfasis del Señor o la importancia o el condicionante del alma? ¿Por qué Dios no pudo sencillamente decirle a Juan que escribiera: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud? Punto. Hubiese quedado también bien, ¿verdad? Pero no, Dios puso un condicionante ahí: así como prospera tu alma. Dios puso el equilibrio en algo que no podemos ver,
en algo que no podemos tocar, en el alma del ser humano, en algo intangible. Ahí puso Dios el equilibrio, el vínculo, el condicionante de que nuestra vida tenga un sentido. Porque hay muchas personas que caminan y vagan por esta vida sin todavía saber y conocer hacia dónde se dirigen. Personas que vagan errantes por este mundo y no le hayan sentido a su existencia, no le hayan sentido al por qué nacieron, por qué tuve que nacer, por qué vivo, por qué la vida me va así, me va de esta manera. No lo entienden, no lo comprenden porque todavía no han encontrado al Dios que da sentido a nuestras vidas. Dios puso el equilibrio, el condicionante en el alma, en algo que no se puede tocar, que no se puede ver. Pero ¿por qué Dios puso el equilibrio de la balanza sujeto a la prosperidad del alma? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué el Señor lo hizo de esta manera? ¿Por qué Dios tuvo que ponerlo de esta manera en su palabra? Yo se lo voy a decir, porque nada tiene más valor para Dios que el alma de una persona. Se lo digo nuevamente, nada tiene más valor para Dios que el alma de una persona. Jesús dice en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el propósito de Dios, salvar nuestra alma, rescatar nuestras vidas, perdonarnos en la cruz, darnos acceso a la salvación, salvar nuestra alma. ¿Cuántos están seguros de su salvación? No levante su mano, pero ¿cuántos están seguros de su salvación? Oiga, si hoy se acaba esto, si hoy cerramos los ojos y no despertamos más, si hoy se termina todo, ¿cuántos vamos al cielo? Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. El Señor dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo nos perdimos también en aquel huerto. Usted y yo también fuimos destituidos de la gloria de Dios. Oiga, hoy conocemos a Cristo, lo tenemos en el corazón y eso es un motivo de alegría. Pero déjeme decirle que no se queda tan solamente ahí, porque yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Y puede que usted se pregunte, bueno, tengo X años, tengo a Cristo en mi vida, pero no siento que las cosas me van como debieran. No veo que mi vida vaya como debiera ir. Siento que todavía falta algo. Siento que todavía hay áreas de mi vida en las que estoy así. Y es que así como prospera tu alma, prosperará tu vida. Y esto es algo que usted y yo debemos entender y que debemos interiorizar para poder darle lugar al cirujano perfecto, aquel que puede incidir directamente en el alma del ser humano y restaurar, regenerar, restituir aquello que se había dañado, aquello que se había roto dentro de nosotros. Tal vez se pregunte a veces por qué el impío prospera, por qué el no creyente prospera, por qué hay ateos que prosperan, por qué este que le da la espalda a Dios prospera. Oiga, son preguntas válidas que a veces como cristianos nos hacemos. Si hacemos una mirada al mundo y decimos, pero ¿por qué a veces hay gente que prospera? Mire, la Biblia dice que le aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le aprovechará al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Por eso hay un énfasis muy directo de Dios en su palabra de que usted y yo no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, de que no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, de que no pongamos nuestra mirada en el dinero, en una relación personal, en los bienes materiales, sino que pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas del reino. Por eso el reino se ha acercado, pero oiga, necesita instaurarse en la totalidad de nuestro ser. Porque si no se instaura en la totalidad de nuestro ser, seremos personas a los que todavía les falta algo dentro de nosotros. Su palabra es eterna, su palabra no cambia. Su palabra va a perdurar por los siglos y por los siglos. Y Dios no va a cambiar sus principios porque a usted o a mí nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos. Él vino a salvar las almas, pero para salvar las almas puso un condicionante, y es que usted y yo vivamos con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de venir delante de Dios y decirle, Señor, en esto en mi vida he fallado, fallo, necesito que intervenga, debes operar, póngase en el quirófano, en la camilla y diga, Señor, aquí estoy, me rindo ante ti, rindo mi vida, rindo mi corazón, necesito que tú obres urgentemente en mi vida. Sin Cristo no hay trascendencia en la eternidad.
no hay trascendencia. Sin Cristo partiremos de esta tierra, cierto es, pero no habrá trascendencia de la vida eterna en el reino de los cielos, porque solamente a través de Cristo y de su obrar en nuestras vidas es que podemos trascender más allá de este mundo temporal. Sin Cristo no hay trascendencia en la eternidad, no hay esperanza, no habrá regocijo, no habrá gozo, no habrá salvación. Sin Cristo habrá lamento, habrá lloro, habrá crujir de dientes. Sin Cristo serán los ay del que el Apocalipsis tanto nos dice, ay, 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 sin Cristo. Oiga, pero con Cristo habrá gozo, habrá alegría, habrá una eternidad en el reino de los cielos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para perder las almas, lo hemos leído. Él vino a salvar las almas. Y vuelvo y le repito, lo importante no es cuánto pesa la botella, lo importante es cuánto podemos sostenerla. Y aquel pecado del huerto del Edén todavía nos persigue. Aquel pecado todavía corre detrás de nosotros y a veces corre más deprisa que nosotros, buscando atraparnos. Y puede que todavía tengamos sujetos diciendo, bueno, todavía puedo con esto. Hay tristeza en mi vida, pero todavía puedo con esto. Hay frustración en mi vida, pero todavía puedo con esto, es algo pequeño. Bueno, hay mentira, hay engaño en mi vida, pero todavía puedo con esto. Pero ¿cuánto tiempo podremos sostenerlo? Necesitamos que Jesús, como el cirujano de almas, intervenga en nosotros, en nuestra vida, para que nuestra vida prospere y tenga sentido. En el Antiguo Testamento obró el Señor de manera poderosa en la vida de estas personas. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver cómo también Dios obró en la vida de muchas personas, ya personificado en Jesús de Nazaret. Podemos ver, por ejemplo, la sanidad de un leproso en Galilea. Luego se lo van a poner en pantalla. Podemos ver la sanidad del siervo del centurión. Podemos ver la sanidad de la suegra de Pedro. Y hay quien dice que por esto Pedro lo negó, por haber sanado a su suegra. Un poco como por romper el hielo. Podemos ver cómo el Señor Jesús liberó al endemoniado gadareno. Podemos ver cómo sanó al paralítico de Capernaum. Sanó a la mujer con flujo de sangre. Resucitó a la hija de Jairo. Sanó al hombre de la mano seca, liberó al joven lunático, sanó al paralítico de Betesda, devolvió la vista a Bartimeo y a su amigo, curó a los 10 leprosos. A estos y a otros tantos y tantos y tantos más, Jesús irrumpió de lleno en sus vidas y marcó un antes y un después en el alma y en el corazón de estas personas. Porque cuando Jesús llega es imposible que las cosas sigan siendo iguales, porque Jesús trasciende más allá de nuestros pensamientos, más allá de lo que creemos o entendemos, porque Jesús todo lo cambia, todo lo llena. En todas estas personas Jesús obró y hubo un antes y un después para ellos increíbles, porque Jesús vino a cumplir lo que dice el profeta Isaías, pero también lo que está en Lucas 4:18, que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Mire, aunque estemos viviendo en el año 2022, aquel huerto del Edén todavía pesa sobre nuestras vidas. Aquel operar diabólico, destructivo, intencional de Satanás, el diablo, todavía sigue pesando sobre nuestras vidas, porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo es el malo, el enemigo de nuestras almas, el que viene a engañar, a destruir, a desvirtuar la palabra de Dios y el propósito de Dios con tu vida. Pero a más de eso viene a robar tu alma. Él sabe que va a ser juzgado y que tendrá un castigo eterno, y sabe lo que hace, sale a ver a cuánto se puede llevar con Él para que donde Él esté, Él también esté. Sin embargo, Cristo vino para que donde Él esté, nosotros vayamos con Él. Vino a salvar nuestra alma, vino a obrar en nuestras vidas. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Oiga, ¿qué hubiera sido de usted y de mí si no nos hubieran acercado la verdad del Evangelio? Si alguien no nos hubiera dicho alguna vez, mira, te tengo buenas noticias, Jesús te ama. Jesús murió por ti en la cruz. Jesús vino a darte un propósito de vida. Él vino a sanar tu alma. Tantas y tantas personas que van a psicólogos, a psiquiatras, a hacer técnicas de una cosa, de lo otro,
buscando sanar una herida que solamente puede ser intervenida por el Señor. Tantas personas que pierden dinero y tiempo en algo que no los va a llenar, en algo que no los va a curar. Solamente Jesús es el cirujano del alma. Dios nos creó con un cuerpo físico para que tengamos contacto con este mundo material. Nos dio un espíritu para que nos conectemos con Él y nos dio un alma para que podamos sentir, para tener sentimientos, emociones y disfrutar de la vida. Pero ahí en el alma, en el asiento de las emociones, también reposan las frustraciones, las tristezas, las decepciones. Es ahí donde reposa la herida o las heridas que podamos estar arrastrando en el bagaje de nuestra vida. En estas 12 personas Jesús obró y en otras muchas. Hubo un antes y un después en sus vidas. En todos estos hizo milagros. Levantó a personas que no podían andar, devolvió vista a los ciegos, sanó leprosos, sanó tan solamente hablando, no estando en el lugar donde estaba la necesidad. Obró de una forma increíble y qué bueno que los martes Gaby nos va a estar compartiendo acerca de los milagros del Señor. Porque Jesús irrumpió en la historia, irrumpió en su vida, pero con un propósito. Vino a darnos vida en abundancia, una vida en plenitud, pero necesitamos abrazarla. Pero si tenemos las manos ocupadas, no podemos abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y estamos así, y así, abrazando la decepción de cuando tenía 10 años, o cuando tenía 15, o cuando mi padre tal vez me abandonó, o mi madre, o cuando tal persona me hizo daño, o porque no me ha ido bien en la vida, o por esto y lo otro, y estamos así. Pero ¿cuánto tiempo más podemos estar sujetando la botella, las heridas del alma, sin darle lugar a Cristo en nuestra vida? No vale tan solamente como haberlo aceptado como Señor y Salvador. Necesitamos que Él intervenga. Y gloria a Dios que en esta iglesia se ministra sanidad interior y liberación, porque las vidas son realmente cambiadas y transformadas cuando el Señor opera y liberta. Dijo, he venido a dar buenas nuevas a los pobres. El evangelio ya fue predicado y usted y yo fuimos seducidos por el Señor y hoy estamos en Cristo. Envió a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que arrastran el lamento de las decepciones de esta vida, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que todavía viven esclavos del enemigo, en cuyas manos no hay paz, no hay seguridad, no hay esperanza, pero el Señor vino a libertarnos. En todas estas personas había un alma enferma. En todas estas personas había un alma que necesitaba urgentemente la intervención de Jesucristo en sus vidas. Oiga, y no por las dolencias físicas que podían tener, sino por las ataduras espirituales que tenían y las dolencias emocionales que ellos estaban cargando sobre sí. Leprosos, paralíticos, ciegos, aquella mujer con el flujo de sangre, personas desahuciadas por la sociedad en este contexto cultural y en este contexto judío, personas que no se les permitía ni siquiera entrar al templo, personas que no valían en la sociedad, personas que tenían que depender de otros para poder subsistir, desahuciados, excluidos, esclavos de una necesidad física que afectaba sus almas. A estas personas Jesús se les reveló, se les manifestó. A estas personas Jesús les salió al encuentro y su vida trascendió de una forma increíble. Porque imagínese una persona postrada años y años, sujeto a una dolencia física, pero que de repente venga el Señor y cambie su situación. ¿No traerá eso alegría al corazón? Pero así como eso trae alegría al corazón, también arrastraban la tristeza de saber que eran considerados tal vez como los desechos de la sociedad. Pero Jesús viene a incidir en el alma del ser humano, en el alma de nuestras vidas, dentro de nosotros. Lo aceptamos como Salvador, pero a duras penas muchas veces le dejamos ser Señor de nuestras vidas. Y cuando usted y yo le dijimos, te acepto como mi único Señor y Salvador personal, el decirle Señor es decirle, Señor, te doy el gobierno, la potestad, la autoridad sobre mi vida.
Te doy el gobierno, la autoridad para que marques cómo debo caminar, cómo debo vivir, para que si hayas en mí algo que no está bien, lo puedas quitar y lo puedas sacar de mi vida y puedas poner lo que es tuyo. Él vino por las almas heridas, por las almas errantes, por las almas perdidas. Vino por usted y vino por mí. Dígale al que tiene a su lado, Jesús vino por ti. Jesús vino a sanar tu alma. Estas personas desahuciadas y excluidas de la sociedad tenían unas heridas en el alma tremendas. Pero oiga, nada alejado de la realidad en la que vivimos en este siglo XXI, donde las personas viven esclavas del pecado y sus consecuencias en cualquiera de sus variantes o formas, víctimas de una enfermedad que se originó en aquel huerto del Edén y a la que muchos rehúsan renunciar. Lisiados emocionales, paralíticos espirituales que viven postrados, mendigando a las puertas de la gracia, cuando ya Cristo se encargó de dar el acceso completo a la gracia y al trono de Dios. A las puertas de la gracia, esperando a ver si Dios les deja caer algo por casualidad. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Por no querer admitir que necesitan una intervención urgente y abrir el corazón al Señor y humillarse delante de Dios diciéndole: Dios, verdaderamente te necesito. Mire, aquellos paralíticos, aquellos cojos, aquellos leprosos, si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que algunos de ellos son citados a las puertas del templo, allí esperando a que alguien se compadeciese de ellos y les diera algo, y les diera una limosna. Y no solamente Pedro y Juan le levantaron a aquel cojo, sino que Jesús mismo intervino en sus vidas y les volvió a dar el sentido que sus vidas deben tener. Dependientes de la voluntad, dependientes de la lástima de otros, estaban allí postrados en sus vidas. Pero el ser humano hoy en día sin Cristo está igual, dependientes de si alguien me quiere, de si alguien me ama, dependientes de si, bueno, si la vida me va bien, si en la vida puedo prosperar, si no, dependientes, postrados a la puerta de la gracia de Dios, a ver si Dios se compadece de mí y me ayuda, porque a veces la oración no es una oración como debiera, sino como, bueno, intentamos dar lástima al Señor cuando no es así, cuando somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando hay un Dios que hizo promesas de abundancia, de prosperidad, de sustento, de vida para nosotros. Pero víctimas de aquella enfermedad del huerto del Edén, el hombre sigue postrado a las puertas de la gracia de Dios, esperando a ver si el Señor les deja caer algo. Somos hijos, pero somos almas necesitadas. Y necesitaremos la intervención de Dios todos y cada uno de los días de nuestra vida. Porque tal vez hoy usted y yo todos seamos ministrados en liberación, en sanidad interior, y Dios haga una obra tremenda, pero a lo mejor dentro de 10 años otra vez nos hemos cargado y volveremos a necesitar ir al cirujano de almas, a que vuelva a restaurar y a restituir nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar sujetando la botella? ¿Cuánto tiempo más seremos capaces? Tal vez te ofendieron y dijiste, bueno, no es para tanto, puedo soportarlo. Pero hay quien abraza la incredulidad, hay quien niega el poder del Espíritu Santo para sanar y restaurar, liberar vidas. Hay quien niega la humanidad de Cristo en esta tierra. Hay quien abraza tantas cosas, ideologías, filosofías. Oh, pero si Platón y Descartes dijeron esto, no está mal. Oh, si esto y lo otro, y abrazamos y sujetamos, pero ¿cuánto tiempo? ¿Por qué no abrazamos el Evangelio? Abracemos el Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Oiga, poder de Dios para todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Poder de Dios, pero para todo aquel que cree. En todas esas personas que ahí nos ha puesto Josué en la pantalla, Jesús obró. En todos y cada uno de ellos Jesús obró. No solamente en su sanidad física, que gloria a Dios por ello, sino también en su alma. Imagínense la alegría, el regocijo de estas personas. Nadie los miraba, sin embargo Jesús, el Mesías esperado, el Hijo de Dios, se acercó
irrumpió en sus vidas y devolvió la alegría al corazón de alguien que estaba excluido de la sociedad. Asimismo, obró en tantos y tantos otros. En todos ellos Jesús obró, pero no todos respondieron de la misma manera. Y esto es algo tremendo también. ¿Y sabe qué? La intención principal de Jesús no es satisfacer las necesidades físicas, sino salvar tu alma. Esa es la intención principal del Señor, salvar el alma. No satisfacer nuestras necesidades físicas, eso viene después, porque si no, no hubiese escrito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El reino, hermanos, se acercó, pero que no se quede tan solamente en esa cercanía, deje que se instaure por completo en la totalidad de su ser. Levante su mano conmigo si quiere y diga: Señor, yo quiero que tú instales tu reino en la totalidad de mi ser. En todos ellos Jesús obró, pero no todos respondieron de la misma manera. Recuerden que al principio a Jesús lo seguían multitudes seguían a Cristo. Pero cuando Jesús los confrontaba y entonces les exponía lo que es el reino de los cielos, muchos dejaron de seguirlos. Muchos dijeron: esto no va conmigo, mejor me vuelvo a donde estaba. Y ocurre que cuando Cristo de repente empieza en su palabra a revelarnos y a decirnos: mira, hijo, hija, es que no es así como tú crees, no es así como tú estás obrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como las multitudes que prefirieron volverse a sus trabajos, a sus labores, a sus casas, o lo vamos a seguir. El reino se ha acercado, pero debe instalarse en la totalidad de nuestro ser, porque si no, nuestra vida no va a trascender. A él lo seguían multitudes. Luego se quedó con 12, pero al final solo se quedó con Juan a los pies de la cruz. Porque aún los discípulos fueron tratados y procesados, pero aquel discípulo amado estuvo con Cristo a los pies de su cruz cuando el Señor entregó su vida por nosotros. Qué bueno que podamos ser como Juan y decir: Señor, hasta el final, no importa lo que cueste. No importa lo que tenga que dejar. No importa si llevo años y años abrazando el ego, el orgullo, la incredulidad, la arrogancia, la envidia. No importa, Señor, lo suelto, lo dejo con tal de seguirte a ti hasta el final. Hermano, si usted tiene que perdonar en su corazón, hágalo porque está en juego su alma, está en juego su vida. De lo pequeño el diablo se coge porque tiene un argumento legal y puede atormentar su vida y destruir su vida. Por eso hágalo. Y si siente que no puede, hable con nosotros, que le ayudaremos. Pero necesitamos entender que el reino y sus principios deben instalarse en la totalidad de nuestro ser. El paralítico de Betesda vivía resignado. No sabía ni siquiera lo que quería. Él, 38 años postrado allí, 38 años sin poder caminar. Imagínese, 38 años postrado. Y Jesús viene y le sale al encuentro y le dice: ¿qué quieres que te haga? Oiga, si usted lleva 38 años sin caminar, ¿qué le diría al Señor? Quiero caminar, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Oh Señor, llevo 38 años así, y cuando quiero ir otro desciende antes que yo. Resignado, no sabía ni siquiera lo que quería. Pesaba tanto lo que llevaba encima que ni siquiera pudo contestarle al mismo Mesías que quería salvarlo y sanarlo. Aún así, Cristo, en su gracia y en su misericordia, lo sanó, lo levantó y le dijo: tu fe te ha salvado. Eso es increíble. Vivía resignado, no sabía lo que quería, pero como vivía sin saber lo que quería, si usted lee Juan capítulo 5, va a ver que luego Jesús lo exhorta, lo reprende y le dice: mira, ya has sido sanado, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Efectivamente, cuando Jesús no puede operar en nuestra alma verdaderamente, entonces viviremos de la emoción de este paralítico que fue sanado por la gracia y la misericordia de Dios, de Cristo. Alguien que no sabía ni siquiera lo que quería y que luego de ser sanado volvió a las andadas, volvió al lugar de donde el Señor lo había sanado. En el ciego Bartimeo podemos ver que cuando Jesús lo manda a llamar, tiene que arrojar el manto. Oiga, ¿y cuántas cosas carga usted en su vida
¿Cuántas cosas está cargando? ¿Cuántas cosas lo están afligiendo? Tal vez la esperanza ha venido a instaurarse en su vida. Tal vez la falta de fe. Tal vez la terrible falta de perdón. Tal vez usted abrió puertas al ocultismo. No sé. Tal vez hay temores en su vida que es lo que carga, es el manto que está cargando y que le está impidiendo acercarse al Maestro. Pero cuando Jesús lo llamó al ciego Bartimeo, este tuvo que arrojar su manto y venir donde estaba el Señor. Y cuando llega, Jesús le hace la misma pregunta: oye, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué le dice Bartimeo? Que recobre la vista. Una persona que sabía lo que quería. Pero para llegar tuvo que arrojar el manto. Tuvo que quitarse aquello que lo identificaba como el ciego Bartimeo y venir a los pies del Maestro y decirle: quiero recobrar la vista. Y a veces andamos ciegos por este mundo sin saber hacia dónde nos estamos conduciendo. Pero Jesús nos dice: ¿qué quieres que te haga? Porque aunque veamos en lo natural, podremos estar ciegos espiritualmente y la luz del mundo, Cristo, no estará alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Sin embargo, el Señor nos dice: ¿qué quieres que te haga? Usted sabe y tiene presente qué es lo que quiere que el Señor haga por usted. Debemos tenerlo muy claro, hermanos. Los 10 leprosos, esto sí que es increíble. ¿Conoce la historia? ¿Sí? Aquellos 10 leprosos que cuando Jesús pasaba por allí, se pararon de lejos. ¿Y sabe por qué se pararon de lejos? Porque la ley levítica decía que el leproso no podía acercarse a las personas. No podía estar cerca en contacto con las personas que estaban sanas. Y los leprosos lo sabían. Y se pararon de lejos y clamaron a gran voz diciendo: ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y cuando iban por el camino, fueron sanados. Fueron sanados. Y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Porque en el libro de Levítico dice que cuando un leproso era sanado, debía ir a los sacerdotes para confirmar que había sido sanado, que volvía a ser puro y que volvía a poder tener contacto con la gente. Así de sencillo le dijo Jesús: id, mostraos. Y mientras iban, fueron sanados. Pero aquí viene lo realmente curioso. 10 fueron sanados, pero ¿cuántos volvieron? 1 volvió. ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Y cuántos volvieron? Y no solamente volvió, sino que se postró y adoró a Jesús, dando gloria al Padre. Es como realmente dicen los evangelios. ¿Cuántos hemos vuelto realmente a los pies del Maestro? ¿A cuántos Jesús ha ayudado? ¿En cuánto Jesús ha obrado un milagro? ¿A cuántos Dios ha salvado en Cristo? ¿Cuántos están postrados a los pies del Maestro? Estos 3 ejemplos son tremendos, porque mire, aquel huerto del Edén, aquel pecado o aquello que estemos sujetando en nuestras manos primero nos paraliza. Llega un momento que cuando creímos al principio que íbamos a ser capaces de caminar con esto, de sostenerlo, de sustentarlo, empezó a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo, y entonces los músculos empiezan a engarrotar, viene el dolor a la extremidad con la que estamos sujetando la botella, empieza un dolor en el cuerpo que luego se pasa a los trapecios en el cuello, afecta a los dorsales, porque estamos intentando sujetar algo que en un principio no pesaba, pero que luego con el paso del tiempo ya se hace insostenible. Y ocurre así en nuestra vida. ¿Y qué pasó? El pecado o los golpes de esta vida, como quiera verlo, primero nos paraliza, nos detiene en el tiempo cuando llevábamos un recorrido, una trayectoria. Si persistimos en ello, entonces nos ciega el entendimiento y dejamos de ver como Dios quiere que veamos las cosas. Y si dejamos de ver lo que Dios quiere que veamos, entonces empezamos a tropezar porque estamos ciegos, no podemos ver. Empezamos a tropezar y a tropezar y a tropezar. Y si seguimos persistiendo, entonces se manifiesta la lepra, la huella visible, la marca visible del pecado, del error en el ser humano. Y entonces habremos llegado ya al extremo. Pero aún con eso, Jesús los sanó, aquellos 10 leprosos. Y aquel volvió agradecido. ¿Cuántos tienen gratitud en el corazón?
Debemos tener gratitud por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. No se preocupe por el tiempo, estoy terminando. Me han dicho que hasta antes de la cena, que el reino de los cielos no solamente se ha acercado, hermanos, sino que busca instalarse por completo en nuestras vidas, por completo. La ley del Señor es perfecta, dice Proverbios 19:7, que convierte el alma. La ley del Señor. Oiga, no lea libros de autoayuda, no lea artículos de psicología. Con todo respeto se lo digo. No lea filosofías de la antigua Grecia buscando que eso llene y cambie y restaure su vida. Solo la palabra de Dios es perfecta. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, porque si no, el evangelio no le hubiera sido predicado a los griegos y a los romanos y a todas las civilizaciones. La ley del Señor es perfecta. Por eso el reino de los cielos vino, se acercó, pero busca instalarse por completo en los corazones. Por eso dice, a los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquel verbo que operó en la antigüedad con Dios el Padre, en el Antiguo Testamento, ese verbo se hizo carne. Cristo Jesús se hizo carne y busca reinar en su vida, en su corazón, y busca sanar su alma para que su vida trascienda más allá de la eternidad. Y para que aún en este tiempo temporal usted y yo podamos tener una vida plena, una vida feliz, una vida con gozo, con esperanza, porque sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo lo tenemos todo. Solamente con Él lo tenemos todo, pero el arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la sanidad del alma. Y váyase con esto cuando salga de este lugar. Esa es la llave. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la llave. Ese es el condicionante. Y si no lo hacemos, y si cargamos y cargamos y cargamos y cargamos, y no decimos, Señor, perdóname porque he estado cargando esto tantas cosas, tantas veces, tanto tiempo, cuando tú has estado siempre ahí esperando a que yo venga delante de ti. Es así de sencillo. El reino de los cielos busca instalarse por completo en nuestras vidas. Y cuando soltamos, escúcheme bien, cuando soltamos las cargas en las manos del Maestro, entonces dice el Señor, Jeremías, mas ahora yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma menesterosa. Son promesas de Dios. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Es palabra de Dios, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y cual paralíticos, ciegos y leprosos en aquel tiempo de Cristo fueron llenados, fueron saciados, porque Jesús les restituyó la identidad, les devolvió el gozo, la alegría. Aquellos que no eran apreciados por la sociedad, por sus propios compatriotas, por sus propios hermanos, el Señor les devolvió la alegría. Por eso dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Póngase de pie ahí en su lugar por un momento. Hermanos, no se trata de cuánto pesa la carga. Se trata de cuánto tiempo podrás soportarla antes de que desfallezca tu alma. ¿Cuánto tiempo podrás soportarla? El Señor nos llama a una sanidad integral en nuestra vida. Por eso dice Él mismo, os santifiquen todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos que Dios irrumpa en nuestra alma y las cosas van a ser diferentes. Juan escribe a Gallo diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en su matrimonio, en su trabajo, en su familia, en la iglesia, en el servicio que presta al Señor en su iglesia,
en sus relaciones sociales, con sus amigos, con sus familiares, en todas las cosas. Él desea que seamos prosperados y que tengamos salud. Tal vez usted ha estado batallando con una enfermedad, con una situación. Oiga, Él desea que tengamos salud, pero así como prospera nuestra alma. Primero el reino, después las necesidades físicas. Primero el reino, hermanos. Primero el reino, después las necesidades físicas, después las añadiduras. Porque el Señor no es un supermarket, no es un supermercado donde vamos y hoy necesito esto y lo tomo y me voy y no vuelvo hasta que vuelvo a tener una necesidad. No, primero el reino. Primero el reino, luego las añadiduras. El Señor dice en su palabra: cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuántos tienen un corazón quebrantado? Cierre sus ojos un momento ahí en su lugar. Empiece a orar al Señor, empiece a hablar con Él. Por un momento con sus palabras, piense en esto. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por un momento piense y reflexione cuánto tiempo ha estado cargando las cargas que no le corresponden, las cargas que no les corresponden. Señor Padre Santo, estamos hoy aquí en tu presencia. Tú eres el cirujano de almas, Cristo. Hoy oramos, Señor, para que tú puedas revelar a cada uno de nosotros, Señor, aquellas cosas que hemos estado cargando y portando, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, y que están afectando nuestro vivir en esta tierra. Queremos rendirnos ante ti, Dios. Queremos rendirnos delante de ti, Padre Santo. Ore al Señor ahí en su lugar, porque usted sabe lo que está cargando y que no debe cargar más, que no puede cargar más. Solo usted sabe lo que el Señor lo redarguye y le muestra. Quizás deba perdonar, quizás deba renunciar a cosas. Quizás la incredulidad se apoderó de usted. Tal vez el orgullo.